Y en el capítulo anterior conocimos a una familia que no solamente compartía nuestra pasión por viajar, sino que enseguida tuvimos esa extraña sensación como si nos conociéramos de toda la vida. También rescatamos a una ambulancia. Ya sabéis lo que dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y es que nunca se sabe cuándo se puede necesitar un poco de ese buen karma de vuelta. Y ahora sí, empezamos un nuevo capítulo. Ya estamos en Playa El Arbolito. Ah, ¿no puedes dormir aquí? Creo que estamos fuera de temporada, diría yo. Porque he leído que te hacían pagar para entrar a cabo unos $7 y no nos ha parado nadie. Mucho mejor con algo de arena en la pista. Aquí es donde te hacen pagar. Solo carros dobles. Vamos a ver porque hay mucho viento. Buenas. ¿Cuántas personas? Somos 2 adultos, 2 niños. ¿Niños de qué? 2 y 4. 2 años y 4 años. Sí. No sabemos. A Podemos... ver cómo está. Entonces, por el día, y si quieres acampar, ya me pagas una carta. Vale, ¿qué precio tiene acampar y pasar el día? Cuéntame. Es que voy a mirar si hay mucho viento porque por los niños, si no, queríamos hacer snorkel. No sé cómo estará. ¿Cómo? ¿Qué dicen? Que pase una persona. Bueno, pues David baja un momento a mirar las condiciones de la playa porque aparte de mucha gente, vemos mucho viento. Por lo que no sé ni si se podrá hacer snorkel, estar en agua súper movida. Y también es molestoso estar en la playa con mucho viento, sobre todo para ellos, porque el agua está fría y enseguida con frío. ¿Qué gallinas? ¡Ah! ¿Ves las gallinas? No, ya me parecía a mí. Gallinas, papá. ¿Qué son estas gallinas? ¿Qué? No, es súper pequeña, está llena de gente, está en cara de viento, está el mar movido. Ya, es que lo he visto desde aquí, he visto los borreguillos, ultra pequeño, a tope de coches. Nada. Pues, cambio de planes. A ver, espera, antes de arrancar. De momento vamos a los frailes, que está un poco más adelante. Ahora comentábamos con David que estamos muy mal acostumbrados porque vivimos tan cerca de la Costa Brava que ahí a cada rincón hay sitios increíbles para hacer snorkel, buceo y bueno pues... Claro, más es domingo hoy. Ah, claro, fin de semana otra vez. Bueno, pues llegamos a Playa Los Frailes y Yo creo que me vemos meto, que hay viento. Yo no lo tengo claro porque acabo de leer un review de gente que decía que había visto algún tiburón. Así que vamos a Alguno habrá, bajar, pero bueno. a ver si hay suficiente viento y después decidimos. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Apártese de aquí, que no vuelque, apártese de aquí. Madre mía, acaban de pescar un tiburón. Yo no sé si me meto aquí. Ahora os venimos a preguntar a ver si era seguro navegar y ya veo que no. ¿Hay tiburones? Mucho cuidado. Oye, que hacemos con Win y así. Nos íbamos a meter al agua. Sí, había tiburones en esta época. ¿Cómo se llaman estos tiburones? Bull shark. Madre mía, esto es muy grande, ¿eh?
son peligrosos para si estás en el agua o no? ¿Eh? Este es un martillo, ¿no? Mira, el que yo vi haciendo kite era como este. Madre mía. Ostras. Te lo digo que no me meto, tío. Es raro porque nunca me escucha, ¿eh? Espera, vamos a preguntar. Oye, aquí en esta área hay de estos, pero muy grandes. Bueno, pues David que se quería meter aquí a hacer wingfoil y yo le he dicho no porque he leído un review que habían visto tiburones. Nos hemos acercado a preguntar a los pescadores y mirad lo que han pescado. Nos han dicho que ellos ni locos se ponían a nadar aquí en el agua. Ese fue un momento un tanto extraño. Se mezclaban distintos sentimientos. El de alivio por no haber entrado al agua. El de temor pensando qué nos podría haber pasado. Y el de cierta tristeza observando los tiburones muertos que habían pescado. Y si a nosotros como adultos nos impactó la experiencia de ver tiburones tan de cerca, imaginaros todas las historias que nuestros peques podrán contar a sus abuelos y amigos. ¡Mira lo que han pescado los pescadores! Mira, mira a ver aquest. ¿Sí? ¿Ven? No pasa nada, están muertos, no pasa nada. Què et sembla? Y su nombre significa valiente, ¿eh? A ver. ¡Ah! Es como... Aquest peixet, mira. Mira el tiburón, ¿has visto los dientes? Aquest peixet s'enganxa aquí, mira, veus? És com aquí. Veus com es queda enganxat? I viatja més, se'n va nedant. Se'n va nedant. Te l'enganxo aquí al braç? Mira. Els peix no tenen tant temps a la Què et sembla? Eh... Que xulo, eh? Papa, no poden viure tant temps a la terra els peixos. ¡Molt bé! Mira, mira, mira! Nos vamos a buscar un sitio para comer. Aquí están los pescadores. Claro, es que nos ha dicho que hay tanto tiburón aquí porque estamos en el límite de Cabo Pulmo, que empieza allí para arriba, y como es zona protegida, pues hay muchos y aprovechan para pescar justo en el límite. Supongo que es legal. Nada. Nos damos la vuelta. Teníamos un track marcado, pero no hay acceso. Hora de comer. Bueno, pues nos hemos salido del camino y vamos por esta lengua de arena, de río seco. A ver si podemos llegar. Uy, ¿veis helada?
Esperemos que no se complique demasiado la arena. Ole, toca a nosotros. Parece que no hay nadie. Tenemos para hacer fuego. Aquí hacemos playa para quedarnos. Bueno, pues hemos encontrado sitio para comer y creo que nos quedamos aquí a dormir también. Bonito, solos. Y David que estaba mirando si había suficiente viento, pero yo os aseguro que con los tiburones que he visto se me han quitado las ganas. Aquí comiendo y viendo el Barça Madrid, el clásico. Surrealista. Solo si tienes Starlink. Estamos en medio de la nada. Que no nos pagan, ¿eh? Starlink es caro, pero vale la pena. Bueno, pues estamos haciendo reconocimiento aéreo para decidir dónde vamos a dormir. Porque aquí estábamos muy bien, pero han empezado a llegar vehículos y queremos buscar un sitio más tranquilito. Sí, grabando. Y con el dron hemos podido ver toda la costa. Por aquí se puede conducir por la playa y vamos a tantear. Esperamos no quedarnos. ¡Guau! ¿Cómo vamos de deshinchados? 2. ¿Vas a deshinchar más? Sí. Bueno, vamos a deshinchar un poquito más. Pues de momento hemos hecho bien pocos metros. Desde ahí y aquí, como hemos tenido que girar, ya nos hemos quedado. No sé si va a intentar salir para adelante o para atrás. ¡Guau, guau, 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 David! ¡Hostia! ¡Guau! Creo que empieza a ser el momento de sacar planchas, ¿eh? Sí. Buah, si ves lo que ha hecho la furgoneta... Lo que no tenemos es pala, ¿no? Porque la perdimos. La pala. ¿Pido una pala o no hace falta? Bueno. En circunstancias normales, yo igual le hubiera insistido a que no era buena idea. Pero como luego soy yo la que siempre hago fiestas, pues no he dicho nada. Tocar no tocamos todavía. ¡Ay, Dios! El otro día que nos quedamos ahí cerca de la playa, se nos quedó la pala, se nos olvidó la pala. Así que ahora estamos sin pala. Y nada mejor para reducir el estrés del momento que reírse un poco de uno mismo, o más bien de una misma.
Ahora es cuando me dicen, intenta ser positiva, hay que ser positiva. Pues vale, voy a ser positiva. Guau, 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 David. Venga, va. Ahora sí. Vamos que nos vamos. Como mínimo, muévete un poquito. Muy bien. Hacemos técnica Boogie Brasil, para adelante, para atrás, para chafar la arena y que esté un poco más compacta y un poco más dura. El boogie lo empujamos, vamos, y entre dos lo sacamos de cualquier sitio. Esta bestia va a ser que no. Estamos con unos amigos precisamente ayer por la noche, que hace muchos años en Namibia, con un 4x4 típico con la tienda encima, nos quedamos en unas arenas movedizas. Eso sí que fue estresante, ver el vehículo como se te va hundiendo. Por suerte aquí no hay arenas movedizas, la marea no sube de ahí. ¡Oh, qué calor! ¡Por Dios! ¡Una ballena! Y bueno, y prisa tampoco tenemos. Venga, la tercera va la vencida, ¿no? Venga, 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 venga. ¿Quieres que la saque ya? Bueno, pues intentamos otra opción, a ver si encontramos un sitio mejor y si no, pues volveremos a ir. A ver si a la cuarta va la buena. Pues bajamos antes de meternos con la furgoneta a ver cómo está el terreno. 5.500 kilos. Venga, 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 venga. Venga, venga. Tienes una roca aquí enfrente. Sí. Es un B. ¿Es un qué? ¿Un Un B, ¿eh? Sí. L'última va que és un B, eh? Sí, porque no tiene años. Ah. A veces no sabemos apreciar el valor de un momento hasta que se convierte en un recuerdo. Por eso, en este viaje estamos intentando saborear y memorizar cada instante de él. Y con esta pequeña reflexión termina el capítulo de hoy. Hasta la semana que viene.